Amamos lo que ama Dios y Dios ama mucho a su iglesia. Amén. Ama mucho el Señor a su iglesia. Es como cuando te hablan de tu familia, ¿verdad? Tu familia la presumes. Pues me imagino, ¿eh? Y tus hijos los presumes. Sí. Amén. Papá Cuervo, ¿verdad? Pero los presumes. Sí, no es el mejor futbolista, metió un gol, ¿verdad? En todo el año, pero es el mejor. Sí, pero presumimos a los nuestros, porque los amamos. Hace ratito hablábamos acerca de los hijos de Coré y decíamos, solo aquellos que han vivido el dolor de no poder estar en la casa de Dios pueden decir, qué bueno es estar un día en tus atrios. Y decíamos hace rato, santifica el día del Señor, congrégate, prepara tu corazón y el de tu familia para el día del Señor y ama lo que Dios ama. Bueno, quiero cerrar esta jornada sobre nuestra responsabilidad, sobre nuestra participación en la iglesia y sobre la expectativa de Dios para nosotros respecto a la iglesia con una palabrita así muy sencilla, pero bien difícil. Responsabilidad. Cuando ustedes escuchan la palabra responsabilidad, ¿qué viene a su mente? Hacer lo que corresponde. Gracias, viejo. Muy bien. Participación, trabajo, puntualidad, obligación. ¿Qué más? Disciplina. Esa no nos gusta nada. Yo hablé de disciplina la semana pasada en la iglesia y les decía que a quién le gusta la disciplina, a nadie, ¿no? Constancia. ¿Alguien más? A ver, la raza de sombra de ahí atrás. Responsabilidad. Obediencia. ¿Perdón? Obediencia. Chuy, responsabilidad. Diligencia. Yo le pregunté a algunas personas y respondieron muchas cosas como las que acabamos de decir, ¿no? Compromiso, decisiones, trabajo. Esta me gusta. Lo que me toca a mí y a nadie más. No depender de lo que sientes, responsabilidad. Estar al pendiente de mis obligaciones, de lo que dejaron a mi cargo, de mi familia, de mi hogar, de mi trabajo. Cumplir con las cosas que se me piden. Compromiso en acción. Esta está muy buena. Alguien dijo, capacidad de responder a las preguntas difíciles. Oigan, hasta el tío Ben nos dio una buena definición, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Amén. Oigan, sí. Dijo un viejo sabio, somos lo que llegan a ser. Somos responsables de los que van detrás de nosotros y esa es la gran responsabilidad de un maestro respecto de su discípulo. Luego les digo qué viejo sabio lo dijo. Responsabilidad es un valor presente en la conciencia de las personas. Es decir, en nosotros hay este sentido, esta conciencia de tenemos un deber, tenemos algo que tenemos que hacer, hay una respuesta que debemos dar. Y cuando eso se hace parte de nuestra vida, nos da ese sentido para reflexionar, para administrar, para orientar, para valorar las consecuencias de nuestros actos. Hacemos algo y ser responsables implica saber que si vas a hacer ciertas cosas, va a haber una cierta consecuencia de lo que hagas, ya sea buena o mala, inmediata o paulatina, ¿no? Nos ayuda a establecer la magnitud de nuestras acciones. O sea, a saber que si avanzo un paso va a generar un cierto efecto, pero si voy corriendo va a generar un efecto mayor, ¿no? Además nos recuerda que de acuerdo a nuestros actos hay situaciones que eventualmente tendremos que afrontar. Y deberemos de responderle a esa situación, ¿no? O sea, te casaste y tuviste la bendición de tener intimidad con tu esposa. ¡Qué padre! Hasta que llegó con la noticia, ¿verdad? De que, oye, ¿qué crees? Vas a ser papá, exacto. Y yo dije, chis, tampoco era parte del paquete, ¿no? Pues sí. Y ahora se espera que tú
Sí, que reflexiones, que administres, que orientes, que valores las consecuencias de tus actos, ¿verdad? Entonces, y ahora entiendes la magnitud, ¿no? del proceso de vida, y necesitas distinguir qué vas a hacer y planificar tu futuro de aquí a los siguientes, ¿qué les gusta? 40 años. Porque algo así, ¿no? Porque uno dijera, viejo, ¿cuánto tiempo se hace uno responsable de los hijos? Tostón, hijo. Su respuesta no me da mucha esperanza. Toda la bendita vida, ¿verdad? Entonces, y hay un, o sea, ¿cómo resumiríamos el tema de la paternidad? Que quiero platicar un poquito más a fondo ahorita con usted, como responsabilidad. ¿Cómo es alguien responsable? Alguien responsable es alguien que tiene la virtud de tomar decisiones de manera consciente. O sea, que hay algo en el futuro y tú sabes qué es lo que puede suceder, que asume las consecuencias que tengan esas decisiones y que responde de sus decisiones a quien tenga que dar cuentas en el momento que sea necesario. Nosotros como wesleyanos, arminianos, asumimos que la responsabilidad tiene que ver con este énfasis de nuestra doctrina, ¿verdad? Porque nosotros agregamos en nuestra experiencia de fe un concepto que le llamamos libre voluntad o libre albedrío, ¿verdad? Porque somos arminianos. Sí somos, ¿verdad? Amén. Pastores, esta es oportunidad con el obispo aquí. Sí somos arminianos. Amén. Eche ojo, obispo, porque aquí hay infiltrados. Está grabado. Entonces, como wesleyanos, la libre voluntad es parte de nuestra experiencia de fe, de nuestra doctrina, de nuestros énfasis doctrinales. Entonces, a partir de ahí asumimos que la responsabilidad proviene del libre albedrío. El ser humano es responsable de sus propias acciones. Y esa es la razón por la cual evangelizamos. Y cuando nos encontramos a alguien, si sigues algún método al evangelizar, le dices, si te presentaras hoy delante del Señor y te pregunta, ¿por qué puedes entrar al cielo? ¿Qué le respondes? ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Pues estamos apelando a la responsabilidad del ser humano sobre sus propias decisiones y a decirle, oye, pues acércate a Cristo, porque si no te va a ir como en feria, ¿eh? Y debe llegar el momento en el que el discípulo de Jesús se debe dar cuenta de que somos responsables. Pero quiero agregar esto, de que somos responsables de nuestra comunidad de fe. Sí. Amén. Tiene que llegar, amado, el momento en el que nos cae el 20 y no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el trato de Dios con nosotros. Yo soy responsable de muchas cosas, pero entre ellas, yo soy responsable de mi comunidad de fe. Yo soy responsable de sostener de todas las maneras posibles a mi iglesia local. Porque en este invento de Dios de la iglesia, ¿sí?, en esta cosa amorfa, extraña llamada iglesia, en la cual usted, al igual que el apóstol Pedro, al igual que los creyentes de dentro de 5 siglos, si es que Cristo todavía no ha venido, todos somos miembros de esta iglesia universal. Dios nos sembró a cada uno de nosotros en estas pequeñas comunidades de fe locales, junto con nuestros hermanos, lugar en el cual tú has sido llamado a ser sembrado y a crecer y a dar fruto. O sea, ¿por qué se le ocurrió al Señor así? Pues quién sabe. Yo estoy seguro que si nos hubiera pedido opinión le hubiéramos dicho una cosa diferente, ¿sí? A lo mejor hubiéramos dicho, Señor, ¿cómo ves si pones examen de admisión? ¿Verdad? ¿No crees que sería una buena idea? Mira, así garantizamos que la raza entiende desde el principio, ¿no? Y parece como que a Dios no le interesa nuestra opinión, ¿verdad? Simplemente nos sembró ahí. Me gusta mucho uno de los salmos que dice que somos árboles sembrados en los atrios del templo. Esto está padrísimo, porque si usted recuerda el templo, en el templo había todo menos árboles. Sí. En el atrio, ahí donde está en medio el altar y la fuente y entras al lugar santísimo, era una explanada, era amplio, estaba libre, pero el Salmo por alguna razón dice que tú y yo somos como árboles plantados en los atrios del Señor.
Entonces, por supuesto que no está hablando de un árbol literal. Está hablando de esta metáfora que la poesía bíblica constantemente menciona, de decir que tú y yo somos árboles. Y la imagen de un árbol para mí es muy significativa, porque pienso en un árbol, y crecí yo en un pueblito, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde no sé, como que en los años 50, 40, repartieron en medio México algo que les llamaban los hijos del árbol de la noche triste. No sé si en algún lugar donde usted esté haya alguno de esos hijos perdidos del árbol de la noche triste. De esta leyenda que Cortés un día perdió una batalla y que lloró a los pies de un ahuehuete y que supuestamente la ahuehuete se murió. Bueno, en mi pueblo hay un hijo de ese vato, de ese ahuehuete. Entonces es un arbolote gigantesco, enorme, ancho, grandísimo, ¿verdad? Y entonces cuando yo pienso en árbol, yo pienso en algo así, un árbol grandote, fuerte, robusto, con un montón de follaje, en el cual quién sabe cuántas criaturas viven. Afuera de mi casa hay un árbol, quién sabe cuál sea, es un siempre verde, no sé qué sea, ¿vale? No es un pino, quién sabe, es un árbol pues que tiene hojas todo el tiempo, que nunca se le cae. Y en invierno nos dimos cuenta, no es, quién sabe qué sea, luego llamamos de arbolito bonito. En invierno estábamos fascinados porque en el último invierno hizo mucho frío en Monterrey y había una familia de palomas ahí que estaban viviendo en ese árbol. Entonces mis hijos estaban fascinados con el árbol y las palomas, y ahí están, y se asomaban por la ventana, y estaban las palomitas ahí muriéndose de frío y demás, y estaban fascinados con las palomas, hasta que nos dimos cuenta que las palomas son bien sucias, y que si ponías un carro ahí enfrente, abajo del árbol, te iba mal, ¿verdad? Pero los árboles así son individuos que están ahí para que otras criaturas puedan vivir en ellos. Entonces, la Biblia dice que somos árboles. Somos responsables, para volver al punto, somos responsables de sostener a nuestra comunidad de fe. La iglesia tiene en sus manos el mensaje más importante de la historia de la humanidad. Y tú y yo somos los encargados de llevar ese mensaje a todo el mundo. Por lo tanto, yo soy responsable, gracias Señor, de mi iglesia local. Yo soy responsable de mi iglesia. Yo soy responsable de trabajar para mi iglesia. Porque la iglesia no se trata solamente de mí. Y esa tendencia natural al egoísmo que tenemos todos nosotros nos llama a creer que la iglesia está hecha para mí, que los programas están hechos para mí, que el trabajo de la iglesia se trata de que supla una necesidad mía. Pero la iglesia no se trata solamente de mí, la iglesia se trata de cumplir la visión de Dios para las generaciones. Cuando yo veo una iglesia saludable, cuando en la misma comunidad de fe hay ancianos, hay padres, hay adolescentes, hay niños, hay bebés, hay mujeres y hombres por igual, esa es una iglesia sana. El problema es que cuando hacemos las cosas para nosotros mismos y no para otros, nos olvidamos de que la comunidad de fe es un lugar donde generaciones deben poder venir y ser abrigadas. Cumplir la visión de Dios es mirar al mundo desde la perspectiva de Dios. Y nosotros somos responsables de pararnos ahí, preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres y alinear nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos respecto a nuestra iglesia local y decir, esto es lo que tú quieres y a lo mejor no es lo que yo quiero, pero yo me voy a alinear a ti porque yo soy el responsable de que tu visión se cumpla y no la mía. Mateo 25, versículo 14. Léalo conmigo, por favor. Mateo 25, 14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno.
Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Es la parábola de los talentos, ¿verdad? La conocemos en nuestras Biblias y la hemos leído en muchas ocasiones. Amado, usted y yo hemos recibido una porción de Dios para multiplicarla y para dar fruto. De lo recibido de su mano, tú y yo vamos a dar cuentas. Y no va a haber argumento válido ante el cual podamos excusarnos por no multiplicar lo que tú y lo que yo hemos recibido de Dios. Tú has recibido algo del Señor. 1, 2 o 5 bolsas, pero has recibido algo. Y eventualmente el Señor va a venir y te va a decir: a ver, Noé, ¿qué onda? Te di... ¿De cuánto es Noé? A ver. Es de 5. Es de 5. Ese viejo te aprecia, Te di 5, Noé. ¿Ontan? Ugán. ¿De cuánto es Ugán? No, de 5 también yo lo conozco. 10. Te di 5, Ugán. ¿Ontan? Almanza, te di 1. A ver. Dios nos llama. Es que esta parábola de los talentos nos debe dejar claro una cosa, hermanos. Dios nos ha llamado a trabajar para su obra. Amén. A ninguno de nosotros nos ha dicho, bueno, tú sí, tú estás bien, tú así, chido. No hay fallo. A ninguno de nosotros. Sí, no se va a chiflar. A ninguno de nosotros ha sido tú sí, tú 2, tú 5, tú 5, tú 1, tú 2, tú 3, no. Todos somos llamados a recibir algo de Dios y multiplicarlo para su obra. Amén. Así de simple. Y no hay excusa. No hay excusa. Por último se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, o sea, además, bien buena onda el vato, ¿verdad? Mire, aquí está. Aquí está su dinero de vuelta. Amado, que no llegue el día que Dios te llame a cuentas y te pregunte: ¿qué hiciste? Te di esto y te lo di para que trabajaras y lo multiplicaras para mi obra. ¿Qué hiciste? Que no llegue el día en el que el Señor te llame a cuentas y tú no sepas qué responder y no sepas qué decir. ¿Por qué trabajar en la obra del Señor? Y ojo, yo sé que alguno de ustedes puede decir: pues tú bien fácil, vato, pues tú eres pastor. Sí, tú más te vale que tú sí trabajes, porque pues se supone que eso es lo que se supone que tú debes de hacer, ¿verdad? Y te pagan. Y 2, 3 van a ser más picudos y van a decir: y te pagamos para que lo hagas. ¿Verdad? Sí, me lo han dicho. Y yo le respondería: sí. ¿Y tú? Porque el Señor a ti también te paga para que le sirvas. Y también a ti te provee para que le sirvas. Y te ha dado talentos. Viejones, a algunos de ustedes el Señor les ha dado más talentos que al vato que se para aquí para predicar la palabra. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Por qué trabajar para la obra del Señor?
Exacto. ¿Por qué trabajar para la obra del Señor? Porque Dios hace cosas a través de su obra. Y nos incluye en eso que Él hace, en su obra, en la iglesia. Mire, si usted creció en la iglesia como yo llegué a una iglesia cristiana cuando yo tenía 5 años de edad, estaba a punto de cumplir 6 años de edad con mi mamá. Mi mamá había escuchado el evangelio en Matamoros, en una reunión de una iglesia, no sé, carismática, pentecostal, algo así, en Matamoros, Tamaulipas, en un verano que había sido muy difícil para ella. Llevaba separada no sé cuánto tiempo de mi padre, y el Señor la tocó y conoció al Señor, y yo tengo un recuerdo vaguísimo de esa iglesia cuando yo era chiquitillo. Lo que yo me acuerdo es haber estado en un salón muy bonito y haber tenido unas hojas delante de mí y unas crayolas de material que pintaban como metálico, como dorado y verde y plateado, pero eran metálicas. Y ese es mi primer recuerdo de la iglesia. Regresamos a Guanajuato. Y cuando llegamos al departamentucho donde vivíamos en Guanajuato, mi mamá abre la puerta del pasillo de los departamentos y se encuentra unos folletos de una iglesia cristiana que se encontraba como a 3-4 cuadras de la casa. Y llegamos, yo creo que debimos haber llegado un sábado porque ella empezaba a trabajar el lunes. El miércoles nos paramos en esa iglesia. Y desde ese día no dejamos de asistir allí. Y yo apenas iba a cumplir 6 años de edad. Y si usted, al igual que yo, creció en la iglesia, yo sé que muchos de ustedes sí. Usted sabe que la iglesia hace un montón de cosas por nosotros. Por ejemplo, la obra del Señor me educa. Decía el obispo Raúl García de Ochoa, en la iglesia aprendemos hasta a saludar, porque no sabemos ni saludar. ¿Verdad que sí? O sea, algunos de nosotros no sabíamos literalmente dar la mano y dar un buen saludo. Un buen apretón de manos mirando a los ojos a la persona que nos está saludando. En la iglesia aprendimos. Me enseña el valor de las personas. Me recuerda que no hay distinciones de clases, que los hombres y las mujeres tenemos el mismo valor, que tenemos una identidad definida por Cristo. La iglesia me ha ayudado a mí a entender qué es el pecado y que tiene consecuencias, porque en un ambiente no cristiano, pues haz lo que se te dé tu gana, no pasa nada. Pero en la iglesia yo he aprendido que sí pasa. Y yo he sido educado en la comunidad de fe a saber lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y el viejo llega con la señora y con los hijos chiquitos y empieza a asistir a la congregación. Y entonces se rodea de ustedes, de la frate, ¿verdad? Y finalmente, y después de muchos empujones, llega, ¿no?, a la reunión. Y entonces empieza a escuchar la dinámica de familia que tienes tú. Y empieza a darse cuenta de que es posible tener una dinámica de familia distinta. Gracias a lo que Dios hace en tu vida y lo que tú compartes con tus hermanos ahí. Eso hace la iglesia por nosotros. Y le ayuda a ese pelado que él todavía los fines de semana, el viernes, desde que sale de su trabajo, va y se compra 2-3 caguamones y se los acaba el mismo viernes. Le ayuda a entender que él tiene una responsabilidad respecto de sus hijos y que lo que se gasta en eso se lo debería gastar en comida para sus hijos. Pero no lo sabe. No lo sabe hasta que se da cuenta que es posible vivir bien porque tú estás ahí. Y se lo dices. No con tus palabras siempre, pero siempre con tu ejemplo. Amén. Y la iglesia hace eso por nosotros. Gracias al mensaje de Cristo, yo he entendido que soy perdonado, que tengo redención. Aprendo hasta a hablar bien. Me encanta. Hay una mujer que aprecio mucho, se llama Argelia. Argelia es una arquitecta que toda su vida vivió con un hombre a quien también aprecio, pero que su vida antes de conocer a Cristo era terrible. El tipo era alcohólico, abusivo, infiel, hizo de su vida un desastre. Y llegaron a Cristo y Argelia llegó lastimada. Y además es una mujer con una condición muy particular, es muy inteligente, pero es disléxica. Y hablar en público para ella era imposible.
Y entonces la conocimos y vimos el proceso a través del cual ella se animó a leer en público. Y es una mujer adulta, o sea, sus hijos son de los mejores amigos que yo tengo, o sea, tienen más o menos mi edad, es una mujer ya madura, adulta. Y ella un día se acerca conmigo y me dice, es que gracias a las cosas que hacíamos en la iglesia, dice, yo me animé a leer. Yo ni siquiera me atrevía a leer en público. Eso hace la iglesia. Es una de las cosas que hace la iglesia. Y como iglesia local nosotros somos el agente preventivo para que la vida de muchas personas sea transformada. Tú y yo. Y yo tengo que decirle esto. No tenemos permiso de portarnos mal. No tenemos permiso de portarnos mal. Por mí, por los míos, ¿sí? O sea, por mí, por Lorena y por Hugo Agustín y Marco Alejandro, que ellos esperan que su papá y ella espera que su marido sea un hombre íntegro, pero no tenemos permiso de portarnos mal por los que están alrededor de nosotros. ¿Te ven, viejo? ¿Te ven? Todo el tiempo. Amén. Miren, ayer me decía Eduardo, o sea, aquí estamos la élite de las fraternidades, ¿verdad? Es decir, en teoría, déjenme explicarle por qué lo digo, en teoría debe haber en nuestras iglesias locales más o menos como 3 o 4 veces más personas de la cantidad de hombres que estamos aquí, ¿verdad? Amén. Aproximadamente. O sea, aquí somos 40, entonces al menos en nuestras reuniones dominicales en las iglesias de esta conferencia debe haber al menos 80, 100 hombres en nuestras iglesias, ¿verdad? O sea, está hablando de hombres comprometidos que son parte de la iglesia, que hacen, seguramente hay más, ¿verdad? Pero está hablando de los buenos, pues. Pero aquí ya vemos solo 40. Eso quiere decir que hay al menos 2, 3 o 4 hombres, además de ti, que te están viendo a ti todo el tiempo cómo vives la vida cristiana. Amén. Algunos de ellos están aprendiendo de ti. ¿Me dejan? Algunos de ellos han mal aprendido de ti y de mí. No nos podemos portar mal. Dios a través de la iglesia local siembra un propósito en mí. Conozco que hay un plan de Dios y yo me sé parte de ese plan. Miren, hay un discurso individualista, ¿verdad? en nuestro mundo contemporáneo, que dice que el que importa soy yo, que sueñe todo lo que yo quiero lograr, que me esfuerce por completar todos mis proyectos y mis planes, y que se trata de que yo trazo un camino y yo camino hacia él y lo voy a lograr porque soy bien fregón y además yo estoy en Cristo, entonces soy todavía más fregón y lo voy a lograr. Es un discurso individualista. Está bien, o sea, esfuérzate, progresa, trabaja, haz todo lo que esté en tus manos para vivir mejor, ese no es el tema. Pero hay un propósito de Dios definido para su reino y tú y yo sumamos a ese propósito. Y necesitamos conocerlo a Él y sus planes y su voluntad para saber que sumamos a eso. Que no vamos como satélites, como cometas solitos ahí por el universo. No, hay un plan de Dios trazado y tú puedes no seguirlo, pero si eres sabio, si soy sabio, a mí me conviene caminar hacia lo que Dios quiere para mí y para su pueblo, ¿verdad? Entonces, yo me sé parte de ese plan. Hay un plan de Dios y yo tengo que distinguir y estar ahí porque mis hijos son parte de ese plan. Tus hijos son parte de eso. A mí me conviene estar alineado a eso, porque a mí me conviene que mis hijos estén ahí. Amén. La iglesia provee un ambiente para formar amistades para toda la vida. Yo le he dicho muchas veces, yo no sé si en nuestras iglesias se da, pero se da mucho en las 3 iglesias donde yo he estado, se da mucho que la señora va, los hijos van y el viejo no va. Entonces yo hablo con ellos y les digo, oye compadre,
por puro sentido común, te conviene ir a la iglesia. Por puro sentido común. ¿Sí? Porque es el lugar en el que vas a poder desarrollar amistades verdaderas que te van a bendecir a ti y a los tuyos. O sea, por puro sentido común, ve a la iglesia y lleva a tus hijos. O sea, he tenido esa conversación en reuniones en las cuales me invitan amigos míos que asisten a la iglesia y que tienen otros cuates ahí que dicen: oye, ¿tú a qué te dedicas? Es una pregunta difícil para un pastor, ¿verdad? En una carne asada. ¿A qué te dedicas tú? Soy pastor. Y ya eso genera una barrera, ¿verdad? Para poder comunicar y entablar algún tipo de conversación con esa persona. Y hay hasta un tipo como de... Un silencio. No solo un silencio, sino como una actitud así como que, ¿y qué haces? O sea, como, a ver, sorpréndeme, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? O sea, ¿qué haces el resto de los días, además del domingo, la hora y media que hablas, ¿no? Y entonces yo ya trato de como que medio explicarle, ¿verdad? Bueno, pues hago esto y esto y esto, ¿verdad? ¿Y para qué? Y yo insisto siempre, mira, por puro sentido común, deberías ir a la iglesia. Para que, mira, ¿tienes hijas, verdad? Sí, a ti te conviene ir a la iglesia. Yo no tengo hijas, yo tengo hijos, yo tengo vatos. Pero tú tienes hijas, a ti te conviene ir a la iglesia porque tú quieres que tus hijas se relacionen con muchachos de su edad que las respeten. Amén. Y al menos en mi visión de la iglesia, el mejor lugar para que eso suceda es la iglesia. Amén. ¿Verdad? Yo digo. Amén. Tú quieres progresar en tu estilo de vida y necesitas buenas amistades porque no se necesita como mucho tiempo para distinguir que el viejo bebe, que el viejo gasta en lo que no debe gastar, que probablemente tenga una movida además de su esposa, porque además los hombres somos brutos, ¿verdad? Y hacemos muy evidente los malos pasos que de pronto damos, ¿verdad? Como si nos deberíamos sentir orgullosos de eso, ¿verdad? Entonces, no se necesita mucho tiempo para que en una conversación tú distingas: este cuate no anda muy bien. Y entonces yo insisto, deberías de ir. Necesitas. Acércate, por Dios. Es más, yo les he dicho en algunas de las conversaciones, es más, si no crees en Dios, como quiera, vete con bien. Porque ahí hay un ambiente favorable para formar amistades. Para mí, mis mejores amigos, yo los he encontrado en la iglesia. Hasta el día de hoy. Amén. Los mejores amigos de mi vida, yo los he encontrado en la iglesia. Ser parte de la iglesia nos da una visión global. La iglesia es una ventana para mirar la obra de Dios en todo el mundo. Porque además en el invento de Dios llamado iglesia, o sea, somos 40 que nos reunimos, o 50 o 130 que nos reunimos allí, pero hay una ventana allí que dice África, Asia, India, Indonesia, Bangladesh, y entonces fulana de tal te manda un video, una carta, una foto, compartiéndole comida a una bola de niños en Bangladesh, y tú dices: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues es que además en el plan de Dios, tú eres parte de esa visión global de alcance para que el evangelio llegue ahí, y tú dices: ay, ¿qué puedo hacer yo? Pues resulta que los 20 pesos que tú puedes dar cada domingo suman para que esa mujer pueda estar ahí compartiendo el evangelio, o para que Militza de Gives pueda estar con los catacaibos, creo que se dice así, reproduciendo un montón de Biblias para esa gente que jamás ha escuchado el evangelio, y tú eres parte de eso. Luego se nos olvida, ¿verdad? Y tus 20 pesos que das en ese alfolí especial son parte de la visión de Dios. No los dejes de dar. Porque esa fulana no come en Perú si no los das. Y aquella señorita no tiene para moverse y para llevarle lo que le tengan que llevar a los niños de Bangladesh si tú no das esos 20 pesos. Porque la iglesia, sabernos parte de la iglesia, nos hace sabernos parte del plan de Dios en el mundo. El Dios al que servimos no solo escucha nuestras pequeñas oraciones, sino que nos incluye en sus planes globales. Entonces, amados, la iglesia no se trata de venir 2 horas el domingo. Y qué bueno que vas a tu iglesia a las 2 horas el domingo, no lo dejes de hacer, pero no se trata solo de eso. Y por todo lo que te acabo de decir, más otro montón de cosas,
vale la pena trabajar por mi iglesia. Y yo soy responsable de que mi iglesia avance. Yo soy responsable de cuidar mi iglesia. Tú, amado, eres responsable de cuidar tu iglesia. Si tu iglesia local se va de picada, es por tu culpa. Y se lo digo a los pastores que están aquí, yo estoy ahí. Y se lo digo a los laicos que están aquí. Es tu culpa. Porque es bien fácil, cuates. No, es que el pastor es el primero al que nos echan la culpa. Y la neta es que a veces sí es cierto. Sí, ¿para qué nos hacemos? Sí es cierto, a veces sí es cierto, sí es culpa nuestra. Pero es tu culpa también. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Búsquelo, por favor. Ezequiel 22, 30. Me gusta mucho este pasaje. La Reina Valera 60 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice al final? La Nueva Traducción Viviente dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. La escena nos recuerda a los sitios de las ciudades. Yo no sé si a usted le gustan ese tipo de películas. A mí me encantan las películas medievales. Soy pero fan de ondas como El Señor de los Anillos y Game of Thrones y estas series y películas de espadas y escudos y flechas y lanzas y corazas y ciudades amuralladas. Me encantan. Las mejores escenas que usted va a tener, yo va a estar embobado con una escena de guerra donde a espadazos se están cortando las cabezas. Soy feliz viendo eso. Discúlpeme. Sí, tengo problemas, yo lo sé. La escena nos recuerda a estas grandes ciudades amuralladas que con arietes son golpeadas en los muros, o con dinamita son golpeadas en los muros, o con fuego. Y en estos grandes muros, que deben ser muros gruesos, o sea, la historia bíblica nos dice que, por ejemplo, en la ciudad de Jericó, el muro, el ancho, el grueso del muro era de al menos 3 metros. O sea, era tan grueso que había gente que vivía en el muro. Y la escena nos recuerda a esos grandes muros que protegían a las ciudades. Pero cuando venían los ejércitos a sitiar a las ciudades, entonces pues lo más fácil era venir a la puerta y tratar de derribarla. Pero normalmente las puertas eran las zonas más resguardadas de estas ciudades-estado que estaban protegidas. Pero todas las ciudades tienen muros y todos los muros tienen áreas débiles. Y la estrategia de los ejércitos que sitiaban era encontrar la zona más frágil y ahí tirar, despacito, porque los sitios no son de horas, los sitios son de meses. Y poquito a poquito irle avanzando en el muro, iba avanzando en el muro para hacer un hueco o un vallado, una brecha por ahí. Y por dentro, la gente que estaba en el sitio, la gente sabía, la gente están allá, le están dando. Ajá. Y lo que está diciendo este pasaje es: yo busqué quien se parara en esas zonas frágiles para que protegiera la ciudad. Y la tragedia del pasaje de Ezequiel es que dice: y no encontré a nadie, ni uno solo de los viejos de la Cano se atrevieron a pararse ahí para proteger. Porque Dios ha puesto en tus manos la oportunidad de ver por tus hermanos en la fe.
Lo terrible es que Dios busca a quienes le entren y a menudo no encuentra a nadie. Porque además, la iglesia, el proyecto de Dios llamado iglesia, es una edificación que tú y yo distinguimos cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son sus áreas frágiles. Además, ni siquiera se necesita un estudio del mercado para saber en dónde están las áreas frágiles de la iglesia, ¿o sí? Aunque no, ya lo sabemos. Ya sabemos cuáles son las áreas frágiles de la iglesia. Sí, las distinguimos, ¿verdad? Yo hoy en la mañana le dije una de ellas. ¿Lo recuerdan? Hoy en la mañana le dije, todos nos quejamos del tema de ideología de género y todos nos quejamos de qué vamos a hacer cuando vengan en contra de nosotros el ejército ideológico de los LGBTTTTQ+. Claro. Sí, es un área frágil. Pero ¿sabes qué? Es que no estamos haciendo nada. Ahí está el boquete. Enorme. Enorme. Ahí está el hoyote grandísimo. De falta de presencia, de masculinidad mal ejercida, de falta de responsabilidad. Ahí está, enorme. Y nosotros estamos clavados peleándonos por otra cosa. Y ahí está el hueco. Y no estamos haciendo nada. Amado, ponte en la brecha. Reconstruye esa muralla. Párate ahí para proteger a los más débiles. Amado, esa es tu chamba. Ese es tu trabajo. Ahí te llamó el Señor. A pararte en esas zonas vulnerables y defender a los más débiles. ¿Sabe quién se para en la brecha? Quien se sabe necesario para proteger a los más pequeños. Ese es el que se para ahí. El que sabe que hay una bola de gente vulnerable, frágil, y tú sabes que tú puedes defenderlo y te paras ahí y apechugas. Ese se para en la brecha. No te sientas pequeño. Si tú sabes que deberías estar allá al frente, párate en la brecha y protege a tu iglesia. Quiero ahondar en esto. Mire, yo soy un caso de alguien en una condición de mucha vulnerabilidad que llegó a la iglesia y encontró un lugar seguro donde desarrollarse. Algunos de ustedes a lo mejor se identifican con eso. Yo le platiqué, llegamos a la iglesia, yo tenía 6 años de edad. Mis papás acaban de separarse. Habíamos regresado de Tamaulipas a Guanajuato, solos, mi mamá y yo. Y mi mamá encontró refugio en ese grupo de gente que la recibió y que la abrigó y la sostuvo y la dirigió en la fe. Y yo también. Y encontré en ese lugar a 2, 3 viejones que se convirtieron en el parámetro para que yo pudiera aprender a ser un hombre. Así hay muchos en la iglesia. ¿Ya se dio cuenta? Es más, mientras lo digo, a lo mejor hasta en su mente está el rostro y el nombre de alguien. O a lo mejor alguno de ustedes se identifica con eso. ¿Verdad? ¿De dónde van a aprender nuestros jovencitos? ¿De dónde van a aprender nuestras niñas que viven en esa clase de vulnerabilidad? Estábamos empezando la iglesia de Juárez. La primera familia que llegó a esa iglesia en una reunión de una célula en casa fue la familia de Uganda, porque sí, tengo la bendición de pastorear señoras que tienen nombres de países. Ya me tocó una Argelia, ya me tocó una Uganda, ya me tocó una Kenia, ya me tocó una Grecia, y estoy esperando a ver quién más me toca. Uganda es una mujer que tenía un chorro de hijos, 6, así. 1, 2, 3, uno, el más grande, Ari, el mayor, hijo de una pareja previa, y a partir de ahí, Natalie, Miriam, Mireya, falta una más, y Camilita.
1, 2, 3, 4, 5 más Andy. Y llegó a la iglesia sola, su marido se llama Andrés, sola con su media tribu de Manasés. Llegaron ahí. Y la escena nos conmovió desde el primer momento que llegamos. Y las vimos a Uganda y a sus hijas tan frágiles, tan vulnerables, con ropita tan desgastada. Y desde que llegaron ahí, fue la primera familia que se convirtió ahí. Desde que llegaron ahí, entendimos que estos que acaban de llegar eran responsabilidad nuestra. Y fuimos viendo el proceso que habitualmente es muy largo y es muy complejo, como ellos fueron conociendo a Cristo y les fuimos compartiendo del Señor. Y le insistí tanto al viejo Andrés. En los 3 años que fui su pastor, nunca logré que Andrés llegara a la iglesia. Le tocó al siguiente pastor de esa iglesia verlo llegar a Cristo. Y me llené de alegría cuando eso pasó, porque dije, finalmente el pelado dobló las manitas y fue con la señora y con sus hijos. Pero esas niñas necesitaban un ambiente seguro en el cual ellas pudieran estar, porque el pelado no se los daba. Pero los que sí estábamos ahí les teníamos que enseñar con nuestros actos y nuestra presencia cómo se porta un hombre. Porque como quiera un día ya se iban a andar buscando cariño en algún lugar. Y seguramente iban a repetir el mismo patrón que encontraron en su mamá. A menos que la iglesia les ayudara. ¿Verdad que sí? Amén. Porque esa es nuestra responsabilidad. Somos esos modelos que van a ayudar a ese niño que, si no tiene un modelo paterno varonil, ese huerco va a desarrollar homosexualidad. Y luego andamos luego andamos enloquecidos diciendo, pues decimos un montón de barbaridades, cuando nosotros fuimos los responsables de portarnos a la altura y no lo hicimos. Cuando nosotros fuimos los responsables de acercarnos con ese chiquillo y hacer algo tan sencillo como poner la mano en el hombro y decirle, mijo, aquí estoy. Su papá no está, pero yo sí. Lo que ocupe, aquí estoy. Y eso marca la diferencia. Mi niña, aquí estoy, Su papá no viene, pero yo sí estoy, y mi esposa también. Lo que ocupe, aquí estamos para usted. Y que tú y tu esposa, tu trato con tu esposa le enseña a esa niña chiquita, está pasando ahorita, está yendo una niña a la iglesia, su papá está divorciado y su mamá está en un embrollo terrible, se llama Regina, y Lorena y yo hemos tomado la responsabilidad de portarnos bien delante de ella. Y de que cada que tiene oportunidad de estar con nosotros, de que vea en Lorena y en mí una figura matrimonial amorosa. Y que se dé cuenta que sí se puede. Llegó un huerco a la iglesia, ya está grande, ya la cosa ahí ya está un poquito más avanzada, pero es notablemente amanerado, flaquito. Su mamá asiste a la iglesia, su papá es un viejo que trabaja en la policía y es un tipo rudo y distante, nunca ha estado presente con ellos, los ha tratado mal toda la vida, y él tiene una notable aversión a la figura masculina y no quiere saber nada porque su papá los ha tratado mal toda la vida. Fino el niño. Y le preguntamos a un consejero, le decimos, ¿qué hacemos? Lorena está preocupadísima por ese chiquillo y ya no es un chiquillo. Y un consejero nos dijo, lo único que pueden hacer es ustedes enseñarle cómo sí se puede. Cuando los vea, cuando te vea a ti, Hugo, y te vea a ti, Lorena, Hugo, habla con Lorena y dile, mi amor, ya lavé los platos. Y ya hice esto en casa, ¿qué más necesitas que haga? Para que él se dé cuenta que la figura que él tuvo de papá no es lo habitual, que se puede tener una figura diferente y que vean ustedes lo correcto. Mire, ese tipo de cosas son su chamba, son su trabajo. Por eso le digo que no se puede portar mal. Y discúlpeme la insistencia, pero yo sigo viendo viejos en la iglesia chiflados. Sí sabe dónde viene la palabra, es una palabra griega. Sí, me entiende. Yo sigo viendo en la iglesia viejos
que se ven piadosos y que diezman y que hacen, pero pelados chiflados. Y tú los conoces también, ¿verdad? Que sabes que tienen movidas, que sabes que no hacen lo correcto. No tienes permiso de hacer eso, viejón. No puedes. No puedes porque hay una comunidad alrededor de ti que te está viendo. ¿Tú crees que la iglesia, la gente de la congregación, va nada más a ver al pelado que predica aquí? O sea, si tú sigues pensando eso, estamos fritos, ¿eh? Van a la iglesia. Llegó una mujer con sus 3 hijos a Koinonia. Llegó cuando llegué yo a la iglesia. Acabamos de abrir el templo, unos meses antes acabamos de abrir el templo finalmente, y a mí me tocó que se abriera el templo para que ya pudieran asistir personas con niños. ¿Sí? Esa transición me tocó a mí en el 2021 cuando llegamos ahí. Y llegó 3 hijos. Y son como la fregada los 3. Porque además son torbellinos. Bueno, el mayor ya no, ya tiene, acaba de cumplir 13 años. Pero los otros 2 chiquitos, híjole, son, pero, no, cajeta, o sea, no saben estarse quietos. Y un día un ujier los regañó. Sí. Usted sabe, ¿verdad? Esos ujieres. Yo los quiero mucho, los de mi iglesia los quiero mucho. Hermana de Adelfa, la quiero mucho. Pero los regañó y se me sintió la mujer. Y yo tuve que decirles el domingo siguiente, hermanos, yo sé que nuestros niños no son los mejores. Yo les dije, yo tengo 2 y corren y hacen un montón de cosas aquí que no deben de hacer, yo lo sé. Pero hermanos, los niños son la vida de la iglesia. Y si hay niños aquí es porque la iglesia tiene vida. Ténganles paciencia. En medio del sermón van a llorar, seguramente sí. Y en medio de la alabanza van a estar inquietos y van a estar jaloneándole, seguramente sí. Ténganles paciencia. Usted un día tuvo hijos y también eran igual de inquietos, nada más que ya se le olvidó. Ténganles paciencia. Porque en la medida que estos chiquitos estén entre nosotros y aprendan de nosotros a estar aquí, ellos van a amar esto. Y no ha faltado Alba con sus hijos. Y el viejo Martín empezó a ir a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, yo soy responsable. No te sientas pequeño. Si sabes que debes estar ahí al frente en esas vulnerabilidades, párate ahí. Yo soy responsable de mi iglesia. Y perdóneme, se lo tengo que decir. Yo soy responsable de proveer para mi iglesia local. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Usted sabe. Qué bueno que no soy su pastor, porque en mi iglesia no me gusta decir esto, ¿eh? Qué bueno que estoy aquí en 6 kilómetros de mi casa. Diezme. Diezme. Dé proporcionalmente de lo recibido de su mano. Dé a la obra del Señor. No retenga. Amén. O sea, no ponga de pretexto, es que yo no manejo efectivo. Pues vaya con el tesorero y compre una terminal y cuando llegue a la iglesia con la terminal diezme. Sí. Chido. Hágalo. No ponga pretextos. Sí, ya le platiqué, ¿verdad?, de mi amigo Daniel. No retenga. Miren. Hace algunos años aprendimos de una familia muy numerosa una situación que pasó. Él y su esposa eran ancianos en su casa y tenían un montón de hijos. Estaban pasando un momento muy difícil de pareja. O sea, eran un matrimonio de 70 y tantos años ya los dos, y un día llegan con nosotros y nos dicen, nos queremos separar. 70 y tantos años de edad. Y llegan a decirnos que se quieren separar. Y yo dije, algo está raro aquí. Sí, o sea, digo, es posible, ¿verdad? Pero indagamos un poquito y nos dimos cuenta que el problema eran sus hijos. Sus hijos
todos ellos adultos. Ajá. Y le explico la situación. Hijos y nietos vivían en el mismo predio, en el mismo lugar. No era pequeño, habían encontrado la manera de construir pequeñas casitas en toda la zona, pero todos vivían en el mismo, o aledaños, ¿verdad? Todos comían ahí, todos hacían fiesta, todos encendían los aires acondicionados, pero nadie pagaba la luz. Todos se quejaban que no había comida en el refrigerador, pero nadie de los hijos lo llenaba. Los que lo tenían que hacer eran los dos viejitos. Y los abuelos con una pensión muy modesta, el viejo con una pensión muy modesta y la señora trabajando en casas, tenían que desgastarse para completar los gastos. Y entonces la viejita se enfermó, porque tenía que trabajar para poder hacer todo lo que tenían que hacer. Y además, en el momento en el que está enferma la señora, todos opinan de la enfermedad de la viejita, pero nadie pagaba las medicinas. Ni veían porque ella tenía que comer ciertas cosas y nadie le importaba lo que tenía que comer la señora. Porque nadie quería sostener, pero todos querían decidir. ¿Les suena esto familiar? Nadie quería sostener, pero todos querían. Con razón viene bien filoso el viejo, pues así le va en Monterrey. Nadie quiere sostener, pero todos quieren decidir. Y a menudo pasa eso en nuestras iglesias. Nadie quiere brincarle, pero todos opinan. Y este no es, disculpen, porque lo que menos quiero yo es ser ofensivo, Bueno, sí, tantito. No, bueno, gracias, alabanzas. No, lo que menos quiero es estar como chicotándole. No. Quiero que reflexione esto conmigo. Sucede esto en las iglesias. Pero siempre, amados, en nuestro andar en el Señor, Dios siempre nos va a llamar a comprometernos con Él y con su obra. Estas dos cosas no están separadas. Nunca. Si usted está en Cristo, el Señor le va a llamar a usted a comprometerse con Él y con su obra, aquí. ¿Sí? Siempre. Y nunca debe ser la intención de los ministros que nos toca estar aquí y nos toca tener que decirle esas verdades. O al menos nunca va a ser mi intención el presentar la idea de que usted tiene que y está obligado a dar. No. Usted decide si lo quiere hacer o no. ¿Sí? Es más, yo hace 2 semanas prediqué de esto en la iglesia y yo les dije, y yo sé que alguien dice, 10%, estás loco, vato. No. 10% de 35,000 pesos son 3,500 pesos. ¿Estás consciente de lo que yo puedo hacer con 3,500? Yo no te voy a dar eso. ¿Sí? Y yo les dije, define tú cuánto vas a dar. Sí, yo sé que no es como muy bíblico lo que acabo de decir, pero ¿tú quieres dar el 5%? Da el 5%. ¿Tú quieres dar el 5%? Tú defínelo. Yo no te estoy obligando, pero hazlo como una disciplina, como algo que es sí o sí. Practícalo y dice la palabra de Dios y prueba y ve que el Señor es bueno. ¿Sí? Porque yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo he probado y he visto que el Señor es bueno. Amén. Porque además, o sea, alguien puede decir, pues es bien fácil que tú digas eso, pues tú recibes todos los dineros y te enriqueces de los diezmos de la iglesia. Pues ustedes son metodistas, ustedes saben que eso no es cierto. O sea, la excepción de la regla son los pastores que se enriquecen con los diezmos. La mayoría de nosotros estamos contando centavos para poder completar. La neta. Y usted lo sabe, porque algunos de ustedes son tesoreros de sus iglesias. O sea, no me vengan a mí a decir, es que el pastor se enriquece, pero no es cierto. No es cierto. Hay excepciones, sí, el Señor se encarga de ellos, esperamos, pero no es la regla, no es cierto.
Y luego además nosotros los pastores metodistas, si no diezmamos, porque además es una regla a la cual nosotros también nos tenemos que acoplar, si no diezmamos nos despiden. Bueno, no sé aquí, pero allá sí. Yo no diezmo y me despiden. Me llama la comisión y luego además ahorita soy de la comisión, no puedo no diezmar porque yo estoy en esa bendita comisión. ¿Verdad? Entonces, o sea que lo que quiero decir es, este es un solo parejo, viejón, Si yo le estoy diciendo eso es porque yo también lo tengo que hacer. Y en el caso de ustedes es una decisión y en el caso mío es una obligación si no me despiden de mi trabajo. Mi responsabilidad y su responsabilidad es enseñar el principio espiritual de la generosidad y el compromiso con la obra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la económica. Me encantó lo que Noé dijo ayer. Generosidad no nada más es dar billetes. O sea, sí, pero no nada más es eso. Es invertir y sumar de lo nuestro en alguien más. Entonces nuestra responsabilidad es poner en práctica la generosidad. Y hay una verdad en este pasaje. Cuando no proveemos para la obra del Señor, vivimos en escasez. Y eso, nos guste o no nos guste, esa parte de la Biblia, es una realidad. Si tú y yo no damos a la obra del Señor, estamos atados a vivir en escasez. Y algunos de nosotros estamos atorados en un loop infinito de no tengo y no completo. Y no le busques, papá. Ahí está la cosa. Ponte a dar y vas a ver cómo eso se destraba. Amén, amén. Por el otro lado, tú y yo hemos visto que cuando nos hacemos responsables de proveer para la obra del Señor, Dios nos bendice. Y miren, esto me encanta. La obra del Señor es la mejor inversión que hay en la historia de la humanidad. Ningún banco tiene tanto tiempo como la obra del Señor. Ninguno. Y invertir en la obra del Señor hay 2000 años de garantía de que si lo haces, jala. Jala. Escúcheme esto. La obra del Señor, particularmente la iglesia, aunque el trabajo de Dios ha tenido mucho más tiempo, 1500 años más con la historia de Israel, pero al menos la iglesia tiene 2000 años y ha funcionado y funcionará contigo o sin ti. O sea, si tú estás ahí, va a jalar. Y si tú no estás y no participas, también va a jalar. No te necesita. El Señor no necesita tus billetes. Tú necesitas invertirlos en Él, eso sí, y te conviene. Pero Él no los necesita. Él es fiel, Él sostiene a su iglesia en medio de la pandemia. Esta es una historia que yo estoy seguro que quienes son pastores debieron haber vivido algo así. En medio de la pandemia, la iglesia que pastoreaba en ese entonces, yo le dije a la mañana, siempre me ha tocado rentar edificio para la iglesia. Y eso no es un problema hasta que la iglesia deja de tener reuniones e ingresos. ¿Ah? Y entonces nosotros teníamos que seguir pagando la renta de un bendito edificio que no usábamos. ¿Sí? Y hubo un momento en el que ya no había. Hubo un momento, ya habíamos brincado el tiempo de pandemia y ya estábamos pudiendo tener reuniones, pero no completábamos. Y mi tesorero llegó conmigo ese domingo y me dijo lo que ningún pastor queremos que nos diga el tesorero antes de que empiece un culto. Me dijo, faltan 18,000 pesos para completar todo. Así es que más te vale que sea un buen domingo. ¿Y qué dices tú, pastor, cuando te dice eso el tesorero? Yo te quería matar a ese infeliz. Empezamos el culto, y quienes son pastores se van a identificar con esto. Empezamos el culto, avanzó el culto, y yo vi el culto, y yo dije, este no es de 18. Los pastores saben a qué me refiero, ¿verdad? No se va a armar. Y casi terminándose la reunión, entra una desconocida a la iglesia. Llega, se sienta en primera fila. Yo ya estaba terminando de predicar. Y
Y avancé, terminé la reunión, o sea, las ofrendas las recogemos a mitad de la reunión, justo cuando termina el tiempo de adoración. O sea, y la bendición, nos despedimos, todos felices, vámonos. Y esa mujer desconocida viene conmigo y me dice, pastor, o sea, la tipa sabía de iglesia, ¿quién es su tesorero? Y yo le dije, él, vaya con él, gracias. Y la tipa va y los veo platicar. Y termina la plática con él y viene conmigo y me saluda, soy fulana de tal, mucho gusto pastor, qué bendición, no pude llegar más temprano, yo espero poder la siguiente semana o dentro de 2 semanas poder venir otra vez, qué bendición pastor, gracias. Y se fue. Y llega Chito conmigo, ya se había ido medio mundo, y me dijo, ¿y esa quién era? Y digo, no sé. Y me dijo, mira, y me da un sobre con 18,000 pesos. Así, los mismos que me había dicho Chito antes del culto. Mira, ya los conté 2 veces. Son 18,000 pesos. Y me reí. Pues, ¿qué hace uno, verdad? Si te ríes. Y ese día yo aprendí algo. Dios se encarga de su obra. Amén. Amén. Ojo, o sea, si tú te comprometes, Dios se va a encargar. Y si tú no te comprometes, Él también se va a encargar. O sea, la obra del Señor persiste porque es suya, porque le pertenece a Él, porque Él se provee para su iglesia. Ese día yo entendí y el Señor me dio una cachetada durísima y me dijo, viste el culto y dijiste que ese culto no era de 18. A ver, ese día yo entendí, el Señor es el que provee para mí. Y yo le dije, ese día no y después no, pero varios meses después yo le platicé a la congregación eso. Y le dije, hermanos, si usted no diezma, neta, a mí no me importa. Porque el Señor me ha demostrado hasta este momento que no me paga usted. Y viejones, si tú todavía crees que tú eres el que le paga al pastor, te tengo noticias, eso no es cierto. Si tú todavía piensas eso y tú lo castigas diciendo para que se le quite el pelado. Muy picudo, predica. A ver qué haces con 2 meses que no diezmas. Si tú todavía piensas eso, pues puedes hacerlo. Vamos a ver cómo te va, ¿verdad? Porque el Señor se encarga del pastor por picudo y de ti también. Sí, se encarga de los dos, ¿eh? Sí. Dios nos invita a participar en su iglesia para que experimentemos esa bendición indescriptible que solo vivimos cuando estamos comprometidos con ella. La historia finalmente pasó, ya supimos quién era, se llamaba Mercedes. Era una enfermera quirúrgica jubilada de Pemex. Bien forrada de billetes la señora porque se jubiló, ya estaba retirada. Y iba a Reynosa porque ahí vivía su mamá con Alzheimer, ya un Alzheimer terminal. Y ella vivía en Jalapa. Entonces iba a Reynosa y asistía a su mamá. Y mientras estaba en Reynosa, y ella me dijo, entre tanto que mi mamá esté viva, y me dijo, y mi mamá está a punto de morir, entre tanto que mi mamá esté viva, yo voy a venir aquí con ustedes, y yo voy a mandar. ¿Qué pasa? Yo voy a venir aquí, yo voy a estar comprometida con esta iglesia. Creo que es algo que el Señor me ha mostrado. Duró 6-7 meses. Su mamá falleció. El día que la mamá falleció, ella me llamó por teléfono y me dijo, pastor, mi mamá falleció ya terminamos. Nosotros, mi marido y yo ya no vamos a venir porque era un viaje que era insostenible. O sea, tenían que viajar en avión de Jalapa a Reynosa. O sea, la cosa era insostenible, pero le agradezco, pastor, la oportunidad. ¿Sabe que duró justo el tiempo más rudo para nosotros en la iglesia?
entre tanto que nos lográbamos salir a flote, ¿verdad? Después de meses en los cuales no hubiera sido posible que la iglesia continuara. Porque el Señor se provee. Así es. Si usted no da, la obra de Dios va a seguir. Pero si usted da generosamente, entendiendo que su generosidad es un compromiso con Dios, usted podrá ver la mano de Dios en su vida. Y se hace realidad las palabras de Malaquías: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tú eres responsable de proveer en tu iglesia local. Tú eres responsable. No le saque, viejón. Por amor a la obra del Señor y a Cristo que le redimió, comprométese. Y yo sé que a lo mejor estoy soltando la piedra y no es necesario, porque sé que son hombres comprometidos, yo lo sé. No, se lo digo en buen plan. Pero usted, probablemente usted sí sabe de 2, 3 que sí retienen. Déjeme decirle esto: Noé no puede ir con ese viejo y decirle, Ugán no puede ir con ese pelado y decirle, Abraham no puede ir con ese pelado y decirle, pero usted sí. ¿Sí me entiende el punto? Hay conversaciones que por el hecho de yo ser el pastor no puedo tenerlas. Quisiera. Si yo pudiera, ¿verdad? Tantas cosas que ya le hubiera dicho, pero no puedo. Pero usted sí. Usted sí se puede sentar en una mesa de 80 por 80 con ese viejo terco y decirle, oye, ya bájale. Sí, el pastor está joven y sí es inexperto y sí es medio bruto. Pero es nuestra iglesia. Y si no le entramos nosotros, ¿quién le va a entrar? Hágalo, hermano. Y por último, soy responsable de florecer en mi iglesia. El Salmo 92 dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidades para ser destruidos eternamente. Fíjese, esta primera parte dice que los insensatos y los impíos ese es usted, hermano. Ese es usted. Un árbol plantado, creciendo, firme, con hojas, con follaje. Gente puede acercarse a usted en medio del duro calor y cubrirse del sol y encontrar refugio en usted. Criaturas pueden venir a sus ramas y encontrar refugio y alimento en usted. Otros árboles no podrían crecer si no estuvieran cobijados debajo de usted. Ese es usted, hermano. Árboles que debemos de dar fruto. Responsabilidad es la capacidad de responder. Y un día el Señor le va a preguntar, y a algunos de nosotros ya nos ha preguntado: ¿qué hiciste con la iglesia local en la que te sembré? Génesis capítulo 4, versículo 9 es una historia que usted conoce. Quiero cerrar con esto, ya estoy en tiempo, ya me pasé de tiempo. Génesis 4, versículo 9. 2 hermanos, ¿verdad? Caín y Abel. Y la historia usted la conoce, ¿verdad? Pero un día el Señor viene con Caín. Dice, luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Un día te van a preguntar. Un día a mí me van a preguntar por Ari, el hijo de Uganda. Un día me van a preguntar por Marcelo, el hijo de Alba. Un día me van a preguntar por Diego, el hijo de Laura Colorado. Y por Israel.
2 jovencitos que eran miembros de la iglesia. Su mamá separada, su papá nunca se hace presente, y yo me di a la tarea todo el tiempo que estuvieron en la iglesia de que cada que se fueran de la iglesia yo les diera un buen abrazo. Era lo único que yo podía hacer por ellos. Un día te van a preguntar, ¿qué hiciste? Te sembré ahí. ¿En dónde estás, viejón? ¿En qué iglesia estás? En Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Te sembré ahí, ¿qué hiciste? Te sembré en Agua Prieta, ¿qué hiciste? Y algunos de nosotros tenemos historias así sensibles, ¿verdad? En las que la iglesia nos sostuvo. ¿Qué hiciste? ¿Acaso soy yo responsable de mi hermano? Y la respuesta es sí, sí eres. Y el Señor te llama a cuentas. Amado, que el día que Dios venga y te pregunte, y escúchame, además, no va a pasar el día que te presentes delante de la presencia del Señor, ¿eh? Sí, o sea, si tú estás esperando, hasta el día que me muera, no va a ser antes. El Señor va a venir contigo y te va a decir, a ver, ¿qué onda? ¿Estás dando lo que tienes que dar? ¿Estás comprometido como debes de estar comprometido? ¿Estás floreciendo como debes florecer? Esté de pie, por favor, conmigo. Terminemos este tiempo.